Vamos a hacer un pequeño resumen rápido de un análisis grade de ensayos clínicos que hemos hecho originariamente desde una revisión de CIE y colaboradores, pero que nosotros hemos ampliado desde la publicación de este metaanálisis de CIE hasta marzo del 2016. Bueno, y sin más, bueno, pues consiste en esta. Bueno, antes de nada diremos que se encuentra en nuestra página web, se puede ver perfectamente aquí. Es muy sencillito, se va a Evalmed, es la primera que aparece cuando se consulta con los buscadores, en colaboraciones, está en esta pestaña, y en esta pestaña pues tenemos aquí presión arterial intensiva frente a convencional, y se ve el que ha dirigido la revisión, que es Alejandro Pérez Revuelta, y mi persona como colaborador y como editor por aquello de que se hace a través de la Oficina de Evaluación de Medicamentos del SES. Naturalmente la edición también nos corresponde a nosotros y fruto de ello es exactamente esto. Bueno, pues aquí tenemos todo para bajar, tenemos la tabla de evidencias, el metaanálisis con las variables de resultados buscados, en fin, tenemos aquí una serie de apéndices, suplementos interesantes para las personas que quieran profundizar. Bueno, vamos a hacerlo aquí en principio porque vamos a ir más rápido, y hay una presentación para formadores mucho más intensa que esta, que va con un detalle muy superior. Bien, la publicación del estudio Sprint fue lo que revolucionó un poco de unos resultados, a través de unos resultados quizá algo más mejores de lo que se esperaba, perdón que diga más mejores, es una forma de expresión cariñosa, y revivió el interés sobre todo de ese grupo de profesionales que tiene una tendencia, no digo que sea mala, no digo tendencioso, que tiene una tendencia a una mayor propensión a tratar con fármacos los factores de riesgo, ¿no? La presión arterial, el colesterol, la diabetes. Bueno, en este caso la diabetes no es un factor de riesgo, ya es una patología, una enfermedad, una condición ya de otra naturaleza, a pesar de que, bueno, de que va desde menos a más. Bien, nosotros nos dimos cuenta de que había habido un diseño anterior al Sprint, que era el estudio ACCORD, y era similar porque es del mismo grupo investigador, un estudio fantástico, estupendo, y este era con diabéticos. En aquel momento, tras 7 años de seguimiento, no habían encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de control, tratamiento intensivo de la presión sanguínea frente al tratamiento convencional en diabéticos. Todos eran diabéticos en este caso, era un criterio de inclusión. Si alguien quiere, en el Sprint, una revisión del Sprint, también tenemos una en nuestra página web que se ha publicado hace pocos meses y que se encuentra concretamente en esta misma pestaña de colaboraciones. Bueno, pocas fechas antes de que se publicara el estudio Sprint, pocas fechas antes o después, en fin, por esas coetáneamente, sí hay colaboradores, habían hecho una revisión, esta revisión con 19 ensayos clínicos, en el que no habían encontrado una diferencia estadísticamente significativa entre intensivo y convencional en los eventos cardiovasculares, en enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Pero no estaba el Sprint, de modo que, claro, ha quedado esto, y eso es lo que nosotros nos hemos propuesto, mejorar, en nuestra opinión, naturalmente mediante una metodología grade, un reanálisis de todo lo de CIE y colaboradores, añadiendo todo lo que hubiera salido desde la publicación hasta marzo del 2016, que es donde nosotros hemos visto que había publicaciones relevantes. Posteriormente nosotros creemos que no ha habido ninguna publicación relevante hasta hoy en este campo. En este campo ha habido, reanálisis, que es lo que nosotros estamos haciendo, pero no un estudio de la categoría, por ejemplo, de los que tenemos aquí. No. Bueno, bien. Entonces, aquí tenemos. Lo primero que tenemos nosotros en nuestra metodología grade es hacer esta tabla. Resultados en salud que importan al paciente. Y ya saben los lectores que va en una de las columnas, aquí en esta concretamente, el grado de aversión, es decir, es una puntuación ordinal del grado de aversión al riesgo, ¿no? Entonces, es el motor de búsqueda que a nosotros nos motiva para ir al supermercado a comprar lo que le importa al paciente informado. Hemos de decir, como decimos en esta, lo que está subrayado con color violeta, que al no haber podido disponer de pacientes informados para formar un panel de asignación de grados de aversión,
lo hemos estimado nosotros asumiendo su representación, creyendo que hemos asumido su representación, porque en este caso nos parecía que no era muy difícil respecto a lo que creemos que un paciente informado podría preferir. No obstante, publicado está por si alguien tiene otra opinión. Bien, aquí tenemos mortalidad por todas las causas, mortalidad por causa cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, hospitalización por insuficiencia cardíaca y enfermedad renal terminal, que serían un poco las variables de beneficio. La mortalidad por todas las causas es la que acumula beneficios y perjuicios, por eso decimos que es disminución y aumento del riesgo basal, y aquellos que aumentan el riesgo basal, que son los efectos adversos, bueno, pues en este caso nos había parecido relevante la hipotensión grave, no la grave, y otros efectos adversos graves. Bien. En el material y métodos, nosotros, bueno, pues nos hemos acogido a casi todos los criterios de inclusión de SIA y colaboradores, de modo que, bueno, pues no los vamos a repetir, porque en nuestra metodología, en nuestro diseño, pues hemos acogido a todo menos a uno de los criterios de inclusión de SIA y colaboradores, y en nuestro caso, primero, nosotros hemos cogido todos los ensayos clínicos de SIA y colaboradores que cumplían con lo que nosotros queremos de nuestra tabla 1 que acabamos de ver, los resultados en salud que importan al paciente informado. Casualmente, esos son los que importan también a SIA y colaboradores. Nosotros creemos, hemos querido que fuera en pacientes adultos. Sin embargo, SIA y colaboradores tienen en su consideración también personas no adultas, niños y adolescentes. De modo que si en ese caso tenemos alguna divergencia, nosotros no la incluiríamos. Y, sin más, bueno, pues nosotros lo que hacemos es buscar exactamente lo que tiene ese colaborador y después ampliar con este mismo motor de búsqueda desde la fecha en la que ellos publican su estudio, desde que terminan, desde que hacen el corte, hasta la actualidad. Y hasta la actualidad, en realidad, nosotros hemos considerado que la actualidad está representada por marzo del 2016, creemos. Bien, en ese sentido, nosotros, de los 19 ensayos clínicos de SIA y colaboradores, no hemos incluido 2 de ellos. Uno porque no tenía, lo ponemos aquí, uno porque no tenía en su búsqueda, en su estrategia de búsqueda, los resultados en salud de nuestra tabla 1, y otro porque en el escape de ellos no incluyen adultos, solamente son adolescentes y niños. Nosotros creíamos que no queríamos tener estos 2 subgrupos, aunque hemos podido, y también es cierto, también lo avisamos aquí de momento, que al hacer los análisis de sensibilidad no cambian los resultados al añadir el escape, que nosotros no hemos añadido nada más que en nuestras exploraciones no publicadas. Bien, bueno, en ese sentido, si quitamos 2 estudios de SIA y colaboradores, nos quedan 17, pero como hemos añadido uno más, que solamente cumplía ese criterio de inclusión, realmente prácticamente se hizo por esto, que es la inclusión del sprint, pues entonces 17 más 1 son 18. Bueno, nosotros creemos que como fortaleza la estimación de la calidad, de la validez de la evidencia, mediante nuestras tablas, haciendo las 17 preguntas. Son 17 preguntas grandes. Bueno, podemos decirlo como sea. Que son las que están aquí, estas que están aquí, son las preguntas que hacemos y que todo nuestro alumnado aprende a hacer cuando aprende a evaluar en forma grade un ensayo clínico. Bueno, pues finalmente vamos con los 18 ensayos clínicos, si el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y en la siguiente hoja, 10º, 17 y 18, para no... Aquí abajo nos damos cuenta de que tenemos la calidad de la evidencia, un poquito más abajo, aquí abajo la calidad de la evidencia de las variables que nosotros estamos buscando. Bien, esta es la calidad de la evidencia vegetativa del ensayo clínico con las variables primarias y secundarias que buscan ellos, y si coinciden con esas variables primarias y secundarias con las que nosotros queremos, se mantiene la calidad, la validez de la evidencia. Si no, se rebaja. Por ejemplo, en este caso, aquí se ve, en el estudio ACOR, por ejemplo, se ve que vegetativamente tiene una calidad de evidencia moderada para sus variables, que casualmente, tampoco es casualmente porque es el criterio de nuestra búsqueda, ¿no? Coinciden con casi todas las nuestras, de modo que en estas de aquí, se ve aquí perfectamente, aquí voy a ver si soy capaz de mover, se mueve aquí se ve que se mantiene moderada, pero la última rebaja de moderada a baja. ¿Por qué? Pues porque este estudio, la enfermedad renal terminal, no la tenía como estrategia de búsqueda en las variables primarias y secundarias, sino como efecto adverso. De modo que el criterio de lo que es
la búsqueda, la certificación del efecto adverso no es tan buena, tan creíble, tan certera, lo que acabamos de decir, como las variables primarias y secundarias. Bueno, pues aquí tenemos esto, aquí tenemos calificada la calidad de la evidencia, y más adelante en la siguiente tabla, que es la tabla 3, es muy interesante, también tenemos desde el ensayo, aquí es la tabla 3, o sea que esta es distinta a la anterior, o sea, esta ya es otra. Lo que pasa es que como son muy parecidas, pues no, hay veces que nos puede pasar desapercibido. Ha habido que romper la tabla porque aquí caben 9 ensayos clínicos y los siguientes caben en el siguiente trozo, porque es como si fuera un cuadro partido por la mitad. En fin, lo digo un poco en broma también, ¿no? Bien, esta tabla es lo que llamamos la tabla de características sociodemográficas y clínicas, y es mejor llamarla la tabla PICO, porque es población o pacientes, population también se dice, o patients de pacientes, intervención, comparador, y O es en inglés outcomes, resultados, que nosotros rellenamos no solamente con aquellos que buscan, sino ya con el resultado para facilitarnos a nosotros luego el cálculo y depositarlos en las hojas de cálculos nuestras, que más o menos no es que estén todas prehechas, pero bueno, nos facilita mucho la labor, ¿no? Aquí tenemos cuál es el tiempo de seguimiento, por ejemplo. Aquí tenemos la presión arterial a la que llegan los dos grupos, la diferencia que hay entre ambos, y aquí están los resultados en salud un poquitín para abajo, un poquito más abajo. Tenemos la mortalidad cardiovascular, la infarto de miocardio, todas las variables, y abajo un poquito separadas los efectos adversos, por aquello de que el criterio de búsqueda no es tan intenso, tan certero, entre comillas, tan certero, tan confiable, ¿no?, como las variables primarias y secundarias. Bueno, pues vamos a pasar adelante, ¿no?, y vamos a ver los resultados en salud de las variables buscadas. Las variables buscadas son 7. Bueno, en lugar de verlo sobre con esta literalidad, todas estas variables vamos a verlas sobre la propia tabla. Se ve mejor al bajarla de la página web, pero también es cierto que, como tenemos una visión tan reducida, es mejor ahora, en este momento en particular, verlo sobre el PowerPoint. Se ve muy pequeñito, pero voy a intentar relatarlo. Bueno, siempre tenemos en nuestro cálculo, tenemos aquí, este sería la variable mortalidad por todas las causas. La importancia, de 0 a 9, sería noveno, o sea, el orden de importancia es el máximo, 9, ¿vale? Bien. Aquí tenemos los estudios, los ensayos clínicos, que son desde el 1 hasta el 9, desde el 1 hasta el 18, son 18 ensayos clínicos, está aquí puesto, ¿no? Todos son ensayos clínicos, y el índice de heterogeneidad de Higgins es el 32%. Es una heterogeneidad que ya sabemos, la heterogeneidad de Higgins, según los autores, el índice de heterogeneidad es bajo, es un índice bajo, una heterogeneidad baja de 0 a 25%, de 25 a 50% moderada, hasta 75 alta, y de 75 en adelante muy alta. De modo que, que esta es, pues por así decir, sería moderada, porque está entre el 25 y el 50, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos los años de seguimiento combinados, 3,7 de estos 18 ensayos clínicos, y la edad de todos los pacientes, genérica, medio, el promedio son 69 años, ¿no? Bueno, al hacer la combinación de nuestros ensayos clínicos, aquí están los resultados particulares de cada uno de ellos, y aquí está el resultado combinado. Vemos que con una calidad de evidencia moderada, porque cada una de las variables tiene su propia graduación, que computa cada una de ellas con el peso que tiene según el inverso de la diferencia, que es de lo que se trata un metaanálisis, hacer unos pesos de con qué contribuye cada ensayo clínico al cómputo final, a la combinación final de esto. Por así decir, sería como que cada riesgo relativo multiplicaría ese riesgo relativo por el peso que le corresponde. ¿Y este peso de dónde sale? El peso es el inverso de la varianza. Porque la varianza, cuanto mayor sea, es más impreciso. El verdadero valor del parámetro está más certeramente conocido cuanto más pequeño sea la varianza, porque el intervalo de confianza es más bajito, más pequeñito. Bien, de modo que se da más preponderancia, más peso a los que están muy juntitos que a los que están muy separaditos, Entonces, este tiene más peso que este. Y es matemáticamente correcto y éticamente también, por supuesto. Bien. La mortalidad por todas las causas no tiene diferencia estadísticamente significativa, ni tampoco la mortalidad cardiovascular, con 13 ensayos clínicos,
y con una heterogeneidad del 40%. La calidad de la evidencia es moderada o validez y sigue sin ser estadísticamente significativo. Bien, en el siguiente, que sería la incidencia de infarto agudo de miocardio, con 13 ensayos clínicos y una heterogeneidad muy alta, ya es 78%, pues tenemos que con una calidad de evidencia moderada, pues tampoco es estadísticamente significativo, no lo es. Aparte de que el intervalo de predicción, que no nos vamos a entretener, se abre mucho con respecto al intervalo de confianza. Bien, lo vamos a decir en el siguiente. Precisamente aquí vamos a ver qué es esto del intervalo de predicción. Con la accidente cerebrovascular, la incidencia, con 13 ensayos clínicos y una heterogeneidad baja, también del 14%, hombre, mejor sería que fuera 0%, tenemos, es decir, en principio, la calidad de la evidencia combinada de todos ellos, de estos 13 estudios, es moderada. Si nos damos cuenta, el intervalo de confianza no atraviesa el 1 y es estadísticamente significativo. Entonces podemos decir que hay algo más de beneficio, no sabemos cuánto más, ahora lo vamos a ver en forma de NNT, cuánto es el beneficio que tiene porque no atraviesa el 1. Bien, al hacerlo por años, que es la forma en la que nosotros estimamos la magnitud del efecto, vemos que por año el NNT, este 0,83 de 0,72 a 0,96, se traduce por año en que hay que tratar a 1085, que va de 657 a 4398. Vamos a hacerlo, aunque el verdadero valor del parámetro se encuentra dentro del intervalo de confianza, vamos a hacerlo sobre la estimación puntual. Esto quiere decir que había que tratar cada año a 1085 para beneficiar a uno, pero de los 1085 beneficiamos a uno, pero no beneficiamos a 1084, es decir, que la eficacia, la efectividad en este caso es 1 de cada 8085 y no es eficaz en 1084 de cada 1085, esto es para que lo sepamos. Bien, como hay que ser correcto y justo y el tiempo de seguimiento conjunto es 3,7 años, al aplicar esto sobre 3,7 años, es decir, que es lo mismo que dividir esto por 3,7, obtenemos un NNT que es 290, que va de 176 a 1277. Bueno, nosotros consideramos que al verlo por año, la magnitud del efecto es muy baja, es decir, es una cantidad pequeña matemáticamente, ¿no? Nos parece, estimamos que ahí está, ¿no? Pero verdaderamente, hay que tratar, si nos damos cuenta, entre 657 y 4.398 por año para conseguir un efecto, la evitación de un accidente cerebrovascular por cada año. Bien, en 3,7 años, bueno, podríamos decir que hay que tratar entre 176 y 1177. Ahora bien, la calidad de la evidencia va a descender, es decir, que no es tan moderadamente verdad esto, sino que hay que bajar medio punto o un punto, es decir, que sería entre baja y moderada, porque el intervalo de predicción que está aquí abajo nos dice que que atraviesa el 1. El intervalo de predicción sería, es una prospección en que con los resultados de estos ensayos clínicos, no con los resultados, sino con los valores de estos ensayos clínicos, posiblemente hay más efectos que no están representados en los 13 que nosotros hemos visto. Es decir, que los 13 que nosotros hemos visto podrían ser una parte de todos los efectos a la luz de los efectos que estamos viendo aquí. De modo que si hacemos una curva de Gauss, le faltan ensayos clínicos cuyos intervalos estarían predictiblemente entre 0,64 y 1,08. Es decir, que puede ser que el verdadero efecto en este caso no esté representado por estos 13 ensayos clínicos. Hemos tenido fortuna de que en estos 13 ensayos clínicos la diferencia es estadísticamente significativa, aunque podemos decir que la relevancia clínica no es alta, es baja, muy baja, mejor dicho, ¿no? Pero, bueno, en fin, alguien puede decir, bueno, pero es estadísticamente significativo. Sí, pero no podríamos hacer una recomendación fuerte con esto, ni muchísimo menos, sencillamente pues porque puede que estos 13 ensayos clínicos no representen la totalidad, de modo que habría pacientes, que comprendemos que no estarían beneficiados por esto porque no estarían representados en estas poblaciones. Bien, la hospitalización por insuficiencia cardíaca son 9 ensayos clínicos con una heterogeneidad del 0%, estupenda, ¿no? Calidad de evidencia moderada y no hay diferencia estadísticamente significativa. La incidencia por enfermedad renal terminal son pocos ensayos clínicos, son 5, porque en realidad, esto lo midieron muy pocos ensayos clínicos, en este caso 5 lo han medido.
y además uno de ellos como efecto adverso, que lo hemos dicho hace un momentito, el ACORD. Bien, y la heterogeneidad es muy alta, o sea, nos damos cuenta de que es un 85%, no podríamos ni siquiera esgrimirla que está contenida dentro de este efecto combinado o riesgo relativo combinado. Bueno, la calidad de la evidencia de estos conjuntamente es moderada y la diferencia no es estadísticamente significativa. Bueno, cuando vamos a los efectos adversos, efectos adversos en este caso son efectos adversos graves o que motivan hospitalización atribuibles al tratamiento. Por eso solamente tenemos 3, porque con este criterio tan correcto, tan intenso, que tenga grave hospitalización y que sea atribuible, porque es decir, si no son atribuibles, o sea, si no se busca la atribución, hay más efectos adversos, pero los efectos adversos que reúnen estas dos condiciones, graves u hospitalización, y al mismo tiempo atribuibles al tratamiento, son estos 3 ensayos clínicos, de modo que son poco representativos, pero nos van diciendo un poco que cuidado, demasiados bombones. Nos está diciendo que la diferencia, el daño es estadísticamente significativo. Aquí hay un fallo, ya lo hemos corregido en este fallo, no sé por qué, no somos capaces, porque el resultado es este, es 1,79 que va de 1,27 a 2,54. Lo corregiremos. Bien, esto quiere decir que dañamos a 1 de cada 182, pero no dañamos a 181 de cada 182. Bien, a los 3,6 años, naturalmente dañamos a 1 de cada 50, pero no dañamos a 49 de cada 50. Bien. Hay que tener cuidado con la interpretación de esto. La forma de interpretar los NNTs negativos es cambiarlos de signo para que sean positivos y en lugar de llamar número necesario a tratar para evitar un evento, vamos a cambiarle el nombre. Sería número necesario para dañar, en este caso dañaríamos a 1 de cada 50 con este tratamiento, pero no podemos estar muy seguros. Primero, la heterogeneidad es alta, o sea, nos damos cuenta de que es un 74% que está a punto de ser muy alta. Y segundo, la calidad de la evidencia es baja, porque estos son efectos adversos y no tienen la misma certeza, por así decir, la misma calidad de búsqueda que las variables primarias y secundarias, y al mismo tiempo porque el intervalo de predicción atraviesa en mucho el 1, es decir, que el verdadero valor del parámetro podría encontrarse entre 0,05 y 58,96, es decir, que podría ser que no hubiera reales, o sea, poblacionalmente hablando, más efectos adversos si tuviéramos todos los efectos aquí. Bien. Este sería la hoja de información al usuario para personas que no sepan de intervalos de confianza y que no se les puede decir en qué consiste la calidad de la evidencia, pero bueno, lo hacemos genéricamente según nuestra forma del Instituto Tecnológico de Max Planck de Berlín, Bergigerenzer y el Harding Center, que es el que hace este tipo de intervenciones, y aquí vemos más o menos que los beneficios y los daños pues están representados durante 3,5 años de tratamiento. Las personas de este ensayo clínico nos han dado este rendimiento. Mortalidad por todas las causas. Si se tratan intensivamente, 36 muertes en 3,5 años. Si no se tratan, 36. Esperables, estas son las esperables. Mortalidad cardiovascular, 12 y 12. El accidente cerebrovascular es mejor, un poquito mejor, 15 de cada 1000 respecto a 19 de cada 1000. ¿Vale? Bien, el infarto de miocardio, 24 y 24 son iguales, la insuficiencia cardíaca, 11 y 11 son iguales, la enfermedad renal terminal, 64 y 64. Cuidado, pero en este caso, o sea, son muy pocos los que están representados, de modo que no podríamos asegurar que esto fuera lo característico de toda esta población, pero lo ponemos aquí y por eso hacemos esta apostilla. Lo mismo que en los efectos adversos hacemos esa apostilla porque no sabemos que estén representados aquí todos los efectos adversos, dado que de los 18 ensayos clínicos solamente 3 nos han sido fértiles para poder hacer la medición. En este caso hay una diferencia más grande todavía, que es 43 frente a 24. 43 si se tratan, o sea, efectos adversos graves o que motivan hospitalización atribuibles al fármaco, frente a 24 hay una diferencia aquí, bueno, pues aproximadamente de 20 de cada 1000, ¿no? Bueno. Ahora, hay que tener en cuenta que, o sea, el accidente cerebrovascular, o sea, primero tiene más ensayos clínicos y habíamos dicho que el grado de aversión era 9 que es el máximo, igual que la mortalidad, mientras que este efecto adverso lo habíamos calificado, graduado nosotros como 8. De modo que nos encontramos aquí ante un conflicto que debemos tratar con los pacientes, lógicamente, y por eso hay que informárselo, claro. Bien, al hacer los metaanálisis por sus grupos de riesgo, aquellos que tenían más riesgo frente a los que tenían menos riesgo, porque claro, el metaanálisis que nosotros hemos hecho hace un momentito, si nos damos cuenta, ha sido de todos los pacientes, tanto si tenían mucho riesgo en el inicio como si tenían poco, los hemos mezclado todos. Ahora, al hacer análisis de subgrupos, vamos a ver si esto
realmente es consistente al hacer la separación de los muy riesgosos y los poco riesgosos para ver la diferencia que hay entre control intensivo y control convencional según todos estos estratos. Bien, bueno, pues de momento aquí tenemos los participantes, o sea, que son los ensayos clínicos que tienen participantes con más del 20% de mortalidad cardiovascular. Pues no hay diferencia estadísticamente significativa en estos ensayos clínicos en estas 5 variables. Bien, cuando hacemos todos aquellos que tienen el 100%, que son todos diabéticos, hay 5 estudios que tienen todos diabetes, los demás tienen menos diabetes, o sea, tienen parcialmente desde el 0 a bastante menos del 100%. Bueno, pues en este subgrupo, estos subgrupos de diabetes, no hay diferencias estadísticamente significativas en mortalidad por todas las causas, en mortalidad cardiovascular y en infarto de miocardio. Sí que hay una diferencia estadísticamente significativa en este subgrupo en accidente cerebrovascular. Bien, en accidente cerebrovascular vamos a ver qué es lo que hay. Son 4 estudios y hay una diferencia estadísticamente significativa porque el riesgo relativo no atraviesa el 1. El LNT por año es de 381, que va de 278 a 750 por año. Esto es una magnitud entre baja y muy baja, o sea que está entre baja y muy baja también, ¿no? Bien, ahora, como el tiempo de seguimiento fue de estos 4 ensayos clínicos fue de 5,4 años, hombre, pues va mejorando porque cada año va salvando a uno de cada 381, uno el primero, otro el segundo, otro el tercero, y si hacemos esa combinación equivalen a 71 en 5,4 años, de modo que en 5,4 años sería en este subgrupo. En principio, ahora vamos a ver que esto hay que rebajarlo, pues habría que tratar a 52, desde 52 a 140 para evitar un accidente cerebrovascular en esta población de todo diabéticos, ¿vale? Bien, de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que el intervalo de predicción atraviesa el 1, de modo que nos encontramos de nuevo con esta dicotomía en la que es estadísticamente significativo, pero posiblemente no están representados todos los efectos de los posibles para esta variable. Entonces no podemos hacer una aseveración y una recomendación fuerte respecto a esto, porque incluso tenemos que bajar la calidad de la evidencia, porque si antes era moderada, tenemos que rebajarlo a moderada baja. Es moderada abajo la verosimilitud de que este resultado sea cierto, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto al subgrupo, cuya media muestral de filtración glomerular era por debajo de 45, que estaban más malitos, eran pocos ensayos clínicos, en realidad fueron 4 ensayos clínicos, 4 o 5, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, los que tenemos, ahora mismo para estas 3 variables, la mortalidad por causa cardiovascular y de enfermedad renal terminal, no hay diferencia significativa entre los grupos. Y ahora los que están más bonitos, todos los que no estaban, los que no hemos analizado anteriormente, estos serían aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular más pequeña, menos del 20%, y al mismo tiempo menos del 100% de diabetes, es decir, que tienen naturalmente mucho menos del 100%, entre 0 y un número que ahora mismo no recuerdo porque viene en la base LINE y está en nuestras hojas, concretamente en la tabla 3 que hemos visto hace un momentito. Y además de todo esto, que tengan una moderadamente buena o hasta muy buena filtración glomerular, es decir, que tengan más de 45 mililitros por minuto de filtración glomerular estimada. No hay diferencias estadísticamente significativas en estas 5 variables: mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, infarto, accidente cerebrovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, ¿vale? Bien. Bueno, pues entre las limitaciones de un reanálisis como el nuestro, pues está el hecho de que nosotros no hemos hecho la búsqueda sistemática de todos los estudios. Nos parecía que era un ahorro de tiempo para nosotros que podía estar justificado porque se tarda mucho tiempo en esta parte, y creíamos nosotros, al ver las características de SIA y colaboradores, que íbamos a llegar a un resultado muy similar. O sea que ha sido eso, por lo que esa es la razón cuando nosotros hacemos reanálisis y no análisis completos, metaanálisis nuestros de creación propia, de los que tenemos ya varios en nuestra página web, concretamente en lo que se llama evaluaciones, que es la pestaña que está justamente a la derecha del inicio. Bien, nosotros creemos que hubiéramos llegado a un resultado similar, pero como fortaleza creemos que mejoramos toda la graduación de la evidencia, y además no solamente la graduación de la evidencia, sino que además la magnitud del efecto lo hacemos
y mejoramos los resultados que SIE y colaboradores presentan. Creemos que sí, ¿no? Bueno. Otra fortaleza es que nosotros hemos hecho estimaciones exploratorias. Bien, estas estimaciones exploratorias han sido correlaciones de Pearson o curvas de regresión lineal simple y curvas o rectas de regresión, en este caso, porque son curvas, en este caso son rectas, de regresión múltiple, con una variable predictora, en principio, que era la presión arterial, que era la principal para nosotros, variable predictora, y además otras que podían interferir o que podían mejorar la predicción de lo que iba a suceder en el resultado en salud. Entonces, bueno, pues es un poco complejo, pero no lo vamos a explicar, dado que es una presentación esta muy corta y tenemos una extensa, aparte de que los que tengan esta necesidad, curiosidad o que quieran preguntar aparte, preguntarnos personalmente a nosotros, tienen la oportunidad de verlo en extenso en la página web. Bueno, pues hemos visto, o sea, estas asociaciones, esta exploración, es exploratorio, post hoc, es decir, que aunque hubiera salido algo, no es nada más que una exploración para generar una hipótesis. Bueno, pues hemos visto qué asociación hay entre el resultado en salud que se produce y la diferencia que hay entre el grupo la diferencia de presión sanguínea al final del estudio entre el grupo de intervención y el grupo de control, el grupo de intensivo frente al grupo de convencional. Bueno, entonces ahí no hemos encontrado una asociación estadística entre la diferencia, o sea, de estos que están aquí referentes, no hemos encontrado una asociación estadística porque la regresión y la correlación no eran estadísticamente significativas. Lo explicamos más extensamente en la presentación extensa y naturalmente en el texto. Bueno, estas otras son un poco más difíciles de entender, pero no hemos encontrado tampoco una asociación fuerte entre las diferencias que hay entre el inicio y el final, es decir, el recorrido que tienen desde que inician cada uno, va el intensivo, normalmente baja más, o sea, tiene un recorrido mayor en cuanto al descenso. Estoy haciendo el descenso porque yo me estoy yendo a números más pequeños, estos son más pequeños que estos, ¿vale? Bueno, entonces son más pequeños, bien. Y este otro también cuenta, o sea que esta diferencia que hay del inicio al final, vamos a ver si tiene alguna asociación con la incidencia de los eventos. Bueno, pues hemos encontrado una asociación muy baja o nula, pero viene mejor explicado porque no nos podemos entretener para esta resumen. Y también es el número absoluto que consiguen al final. Es decir, es presumible, o por lo menos la hipótesis es que cuanto más bajo sea el valor de la presión alcanzada, cuanto más bajo, en este caso bajo es para arriba lo que yo estoy poniendo, porque estoy haciendo descensos hacia arriba, ¿no? Cuanto más bajo sea el número conseguido, es esperable que haya menos incidencia de efectos. Estos efectos luego además se corregirían naturalmente por las covariables, o en este caso sería por los riesgos basales del inicio, mediante la introducción de variables, que están otras variables predictoras que también hemos practicado, y tampoco hemos encontrado una gran asociación. Hay que tener en cuenta que de todas maneras hemos tenido pocos estudios, que la edad está muy restringida, está muy cercana los unos de los otros, de modo que a lo mejor no hemos visto a lo mejor una variabilidad mayor porque las edades están muy cercanas, pero esto es lo que hemos visto. Bueno, en resumen, nosotros podríamos interpretar que el resultado que nosotros obtenemos está más explicado por el error aleatorio que por lo que es la intervención. Viene aquí explicado, es decir, el error aleatorio sería aquello que no corresponde a la intervención que nosotros estamos haciendo. De modo que, al verlo, esto lo vemos en las curvas o en las rectas de regresión, con los que se llama la varianza explicada o coeficiente de determinación. Y hemos visto que la varianza explicada o la varianza que predice el comportamiento natural que predice la intervención es baja, muy baja o nula respecto al resultado que se obtiene. De modo que la naturaleza, la forma en la que se mueve cada una de estas variables, tiene más explicación de algo que nosotros no sabemos lo que es. Al buscar más variables predictoras, aparte del riesgo relativo que existe, que hemos obtenido de cada una de las variables, aparte de ese riesgo relativo, nos gustaría haber encontrado si había una multifactorialidad, una multicausalidad, había más variables que podían influir en ese resultado. Bueno,
con los datos que hemos tenido no las hemos encontrado, aunque las hemos buscado, de modo que nos vemos obligados a decir que la explicación de cómo se mueve la mortalidad o la mortalidad cardiovascular, que se mueve según su naturaleza, solamente, o sea, es explicada en una parte muy pequeña o nulamente por la intervención que nosotros hemos estado midiendo. Bien, no difieren de nuestros resultados, no difieren sustancialmente otras revisiones muy importantes que se han hecho, como por ejemplo la de LV y colaboradores. Digo LV porque no sé cómo se pronuncia, ¿no?, que se hizo en el 2012, la ya citada que nosotros hemos hecho el análisis de SIE y colaboradores, la de Weiss y colaboradores, Garrison y colaboradores, y la de un grupo estupendo español de Pamplona, que es Saiz y colaboradores, que se ha publicado hace muy pocas fechas, en el 2018. Por su parte, Bramström y colaboradores también han publicado en el año 2018 muchos ensayos clínicos con otros criterios que los nuestros. No se evalúa bien su ensayo, su revisión, porque está muy reducida, o sea, es un resumen muy resumido. Entonces, bueno, pues para evaluadores a lo mejor como nosotros nos resulta un poco escaso, pero para otros lectores pues le puede resultar perfectamente fértil, ¿no? Bueno, pues Bramström y colaboradores no encuentran diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad por otras las causas para ninguna de las variables. Sí las encuentran para los eventos cardiovasculares mayores, es decir, que han mezclado aquí sin saber cuáles son los eventos cardiovasculares mayores en estudios cuyos participantes tenían en el inicio una presión arterial sistólica de 140 a 159, y también en un subgrupo que tenían insuficiencia cardíaca y una presión arterial sistólica de 138, es decir, parece un poco caprichoso, o sea, que sea exactamente así, pero bueno, es aceptable el hecho de que, oye, que está aquí naturalmente, ¿no? Ahora es cierto que, a pesar de que sea estadísticamente significativo, esto no nos dice nada de la relevancia clínica, o lo que se llama significación práctica, porque no nos ofrecen los NNTs, de modo que tendríamos que calcular todo esto de la misma manera que hemos hecho nosotros con SIE y colaboradores, más después nuestros ensayos que hemos hecho en nuestros estudios, para poder ver si esto, primero, qué calidad de evidencia tiene, qué coeficientes de predicción tiene. Todo esto hay que verlo, porque si no, entonces no sirve para una recomendación, no se debe hacer. Vale. Como conclusión, desde los datos de los 53.000 participantes de los 18 ensayos clínicos, durante 3,6 años de media de seguimiento, con una validez de evidencia genérica moderada, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el tratamiento de la presión arterial intensiva frente al tratamiento convencional en las variables siguientes: en mortalidad, mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, ni en enfermedad renal terminal. Aquí no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas. Con una validez de evidencia un poquito más baja moderada, hemos encontrado diferencias a favor del tratamiento intensivo en accidente cerebrovascular. Si bien con una NT que tiene lo que se dice un efecto bajo, muy bajo, ¿no?, una magnitud de efecto, pues el NT es de 1085, que va de 657 a 4398 por año, que son equivalentes a 290 a 176.177 en 3,7 años. Bien, eso es en cuanto a beneficios, pero en cuanto a perjuicios, a efectos adversos, también hemos tenido diferencia estadísticamente significativa tanto en hipotensión grave como en como en efectos adversos graves que motivan hospitalización atribuibles al fármaco, a los tratamientos, ¿no? Si bien es cierto que, como hemos dicho antes, eran muy pocos ensayos clínicos, entonces no podemos generalizar tampoco esto, con la variable anterior tampoco, en realidad, ¿no? Bien. Tras practicar los análisis por subgrupos, hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas solo en aquellos que eran todos diabéticos, solo en una variable, es decir, que en las otras variables no lo tenían ni los diabéticos, pero hemos encontrado que los diabéticos tenían, con una calidad de evidencia moderada baja, un beneficio en el accidente cerebrovascular con un NT que va de 278 a 750 por año, equivalentes a 52 a 140 en 5,4 años. Recuérdese que cuando hemos estado viendo esto, el intervalo de predicción atravesaba el 1. Y sin aumentar más la información, lo damos por terminado. Muchas gracias.